El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos denunció este miércoles 27 de abril, a través de una sesión extraordinaria, que la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, llegó al extremo, donde no tuvo límites ni de respetar la santidad de la sede diplomática en Managua. El presidente del Consejo Permanente, Ronald Sanders, denunció que el régimen de Daniel Ortega ha golpeado el núcleo de las relaciones diplomáticas, actuando de manera arbitraria, ilegal e ilícitamente. Esta organización tiene la obligación ante todos sus Estados miembros de expresar su profunda preocupación y de tomar medidas adecuadas en la próxima reunión de este Consejo, dijo el diplomático. Por su parte, el embajador de Uruguay ante la OEA dijo que esta infamia del régimen de Daniel Ortega va a cambiar la postura del gobierno uruguayo en torno a lo que hay que defender. Yo creo que termina quedando en evidencia que este tipo de violaciones ocultan una fenomenal debilidad del régimen. La dictadura está fuera de sí y recurre a estas maniobras para evitar de alguna manera que la comunidad internacional le diga lo que está haciendo por todos lados. El régimen ya no mira, no respeta y ni siquiera aprecia a su mismo pueblo, declaró el embajador uruguayo. Por otro lado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que esta situación nunca había ocurrido, ni siquiera en tiempos de las peores dictaduras. Estamos ante la violación de las más elementales normas que regulan las relaciones entre estados y organizaciones, abriendo un precedente que la región no había conocido hasta ahora, dijo Almagro. La dictadura sandinista decidió retirar las credenciales de sus representantes ante el organismo el 24 de abril y anunció el cierre de sus oficinas en Nicaragua, calificando a la OEA de ser un instrumento del imperialismo yanqui. El domingo 24 de abril, fuerzas policiales ocuparon las oficinas de la Secretaría General de la OEA en Managua, luego de que el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua llamase con los peores objetivos a los órganos que integramos, incluido el propio Consejo Permanente, en el que por tantos años se desempeñó como embajador. Ayer se decidió la expropiación del edificio donde las oficinas de la OEA ocupaban parte del mismo. Se entra ilegalmente a una oficina protegida por inmunidades y se expropia legítimamente una propiedad, como pretendida sanción a la OEA, cuando ese edificio ni siquiera es de nuestra propiedad. La OEA solo arrienda parte del mismo. Estamos frente a las más graves ilegalidades internacionales, seguidas de medidas nacionales de las más disparatadas, que afectan a inocentes que solo hicieron desde hace años una simple operación inmobiliaria. En la nota que remití al Consejo Permanente detallé las normas internacionales que estas acciones violan. Entre ellas, la Carta de la OEA, el acuerdo de sede que la OEA tiene con sus Estados miembros y el acuerdo sobre inmunidades y privilegios celebrado con el gobierno de Nicaragua. Nada puede justificar un desconocimiento de inmunidades y privilegios que gozan las instalaciones, los bienes, los archivos de una organización internacional. Las normas que regulan las instalaciones de la OEA son similares a las que tienen todas las organizaciones internacionales, muchas similares a las de las embajadas. Es un principio reconocido por el derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional. Nunca había ocurrido antes. Los peores dictadores americanos, incluso los Somoza, jamás tomaron medidas como esta. Lo que está ocurriendo hoy con las oficinas de la OEA en Managua va mucho más allá de este hecho. Abre un precedente que, de ser tolerado, puede llevar mañana a los mayores atropellos contra cualquier organización internacional o contra cualquier sede diplomática. Las inmunidades y privilegios de los funcionarios y de las instalaciones de organizaciones internacionales o de las embajadas no son un capricho del Estado sede que cuando se enoja puede eliminar a su gusto. Son muchos siglos de normas básicas reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto para regular sus relaciones. No hay respeto a las normas para unos e incumplimientos para otros. Quien no respeta el derecho internacional y no es responsabilizado por eso tiene el camino abierto para todo tipo de ilegalidades. Es necesario actuar ya, si no queremos que mañana sean otros los perjudicados ante la menor diferencia con los caprichos de quienes hoy transitoriamente ejercen el poder en Nicaragua. El Consejo Permanente no puede dudar que la violación a estos derechos y obligaciones que no son comunes, más allá de diferencias ideológicas, no puede dejar de generar las mayores de las responsabilidades por quienes lo cometieron. Tampoco el Consejo Permanente puede dudar que cualquier justificación abre la puerta a tener que aceptar mañana nuevas medidas que pueden afectar a quienes hoy callen. La Secretaría General dará todo el apoyo a las medidas que este cuerpo político acuerde. Esto no existía, ahora existe.
es un antecedente peligroso para el sistema interamericano, es un antecedente peligroso para Latinoamérica, es una afrenta para Latinoamérica, es una afrenta para todas y todos. La inviolabilidad de las misiones, de las embajadas y lo que ello conlleva como prueba nuestra latinoamericana, que es el asilo, que se basa en este principio. Esta acción es moralmente repudiable, jurídicamente lamentable, y más lamentable aún es las actitudes del régimen contra su propio pueblo. Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha propuesto discutir formalmente la viabilidad de despenalizar la producción, comercialización, tenencia y consumo de marihuana en Nicaragua. A través de una publicación desde su cuenta de Twitter, el hijo del par de dictadores expuso una serie de preguntas, entre ellas, hablar con especialistas del continente en donde está legalizada la marihuana. A través de las redes sociales, muchas personas se mostraron a favor y en contra de la propuesta de Ortega Murillo. Sin embargo, el analista político, Eliseo Núñez, advirtió sobre el peligroso interés político y económico del gobierno sandinista al legalizar esta droga. Estamos hablando de que meterse al tema del consumo legal de droga implica que con un Estado corrupto, lo que vas a tener es el germen de una práctica absolutamente corrupta, donde las licencias para esto y todo lo demás van a ser dadas a las amistades, basadas en intereses políticos y otro tipo de cosas. Con eso yo miraría que lo único que estamos concentrando es otro foco de corrupción, manifestó Núñez. El artículo 36 de la Ley 177, Ley de Estupefacientes y otras sustancias controladas, dice que salvo autorización del Ministerio de Salud, se prohíbe en todo el territorio nacional toda actividad relacionada con la siembra, cultivo, producción, recolección y cosecha de plantas de los géneros de cannabis sativa y todas aquellas otras plantas o partes de plantas que posean cualidades propias de sustancias controladas. El gobierno de Estados Unidos rechazó este martes la decisión de la dictadura sandinista de expulsar a la Organización de Estados Americanos de Nicaragua y de confiscar las oficinas del organismo continental. Asimismo, el gobierno estadounidense acusó al régimen de Daniel Ortega de querer minar el escrutinio de la Organización de Estados Americanos ante las denuncias de abusos a los derechos humanos en el país y de la farsa electoral realizada en noviembre pasado. La decisión de Nicaragua sirve como un esfuerzo por socavar los esfuerzos de la OEA para hacer que el régimen rinda cuentas por sus falsas elecciones de noviembre de 2021 y los continuos abusos contra los derechos humanos, dijo el gobierno estadounidense. La farsa electoral de noviembre pasado fue rechazada por la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, la Unión Europea y organismos internacionales que denunciaron la falta de transparencia y la detención de decenas de opositores antes de los falsos comicios. Condenamos fuertemente la decisión de Nicaragua de ocupar las oficinas de la OEA en Managua, dijo el gobierno de Estados Unidos, poco después que la vicepresidenta, Rosario Murillo, anunciara que la sede de la OEA en Managua ya era propiedad del Estado de Nicaragua. Por otra parte, varios senadores estadounidenses también se pronunciaron condenando las acciones del régimen sandinista. El senador Marco Rubio acusó a Daniel Ortega de estar imitando la posición antiestadounidense del régimen de Cuba en las organizaciones internacionales. En este sentido, dijo que la decisión de Ortega de salir de la OEA reafirma su desinterés por la democracia representativa y el imperio de la ley. Por su parte, el senador Tim Kaine también rechazó las medidas de Ortega, señalándolas como parte de un esfuerzo por eliminar las posibilidades de críticas a su régimen. El régimen de Ortega expresa críticas vacías a la OEA para enmascarar su esfuerzo concertado para eliminar la posibilidad de críticas desde todos los rincones, manifestó el legislador. Este mismo martes, la vicepresidenta Rosario Murillo dijo que en el edificio de la OEA en Managua se instalará el Museo de la Infamia. El nombre del museo se debe a la calificación de la Organización de Estados Americanos por parte del Estado de Nicaragua como un infame y despreciable ministerio de colonias. Estas fueron las principales noticias de Nicaragua el día de hoy. Gracias por sintonizar nuestro canal, suscríbase y comparta nuestro contenido para seguir derrotando la censura impuesta por la dictadura sandinista.